acerca de la empatía. La empatía es el pilar de las relaciones interpersonales y les estaba mostrando un video que, bueno, tuvieron algunos la oportunidad, no si bien escucharlo, pero si bien observarlo. ¿Lo observaron? ¿Qué podemos compartir de ese video que ustedes vieron? ¿Me pueden, por favor, poner en sus mensajes? Miriam, no te... Se puso en mute otra vez. Aquí estoy, aquí estoy. Bien. No veo sus comentarios, entonces vamos a continuar con la sesión. Ya no la voy a presentar para no quitar más tiempo y quitar más distancia. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad cognitiva de ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, yo percibo el sentimiento del otro, lo que el otro puede sentir, y etimológicamente hablando, vamos a decir que en significa adentro, en el interior. Y hablando de su raíz, pathos, utilizada para hacer alusión al sentimiento que otro individuo o en su colectivo pueda sentir. Es decir, yo reconozco la emoción del otro o de los otros. Pero esto no tan solo tiene que ver con una situación aleatoria. Es decir, la empatía se ha formado desde que nosotros empezamos nuestra formación como seres humanos. Y eso es lo que yo les quiero compartir. Porque como ustedes saben, yo soy maestra en psicoterapia cognitivo-conductual y una de las principales razones en las cuales yo baso toda mi información es justamente el análisis del pensamiento y el desarrollo de todas nuestras estructuras cognitivas que hoy por hoy nos hacen ser las personas que somos. Y no por nada, también la empatía no se formó de la noche a la mañana. La empatía es una capacidad que nosotros los seres humanos tenemos, pero que no se formó hoy ni ayer. Se formó a partir de nuestro origen, desde que nosotros empezamos a conectar con mamá, desde que empezamos a conectar con nosotros, con nuestra tribu, con nuestra gente, con nuestra historia. Y entonces aquí, para entender un poquito lo que es la empatía, hice este diagrama. Hay una situación, cualquier situación específica. Digamos que a lo mejor no pude conectar justamente ahorita el audio. Hay una situación en la que, por ejemplo, no puedo concebir una situación en mi trabajo, tengo un problema con algún compañero de trabajo o con algún familiar. Esa situación es aleatoria y esa situación siempre se van a presentar situaciones en nuestro entorno. Y pongo, si se dan cuenta, dos sujetos. Una persona de su lado izquierdo y otra persona de su lado derecho. Ambas tienen una predisposición para observar la realidad que está sucediendo. Es decir, no es lo que sucede, sino lo que yo pienso de lo que sucede. Cada sujeto, cada individuo tiene un contexto en el que se ha desarrollado, tiene una familia que lo ha formado, una cultura con la que se ha conectado, una predisposición genética, es decir, una estructura cognitiva, el cual me permite justamente tener toda esa preparación fisiológica, toda esa preparación material, para que yo como ser individual me vaya interrelacionando con el otro y con mi entorno. Porque una de las grandes de la psicología es cómo el ser humano se interrelaciona con el otro, pero justamente el que yo sea más adaptable con mi entorno, ese es uno de los grandes dilemas y de los grandes logros. Como les comenté, hay una historia y una historia del individuo y hay experiencias que nos conducen. Más o menos la historia de la mente está formada entre los 4 y los 5 años de edad. Y esta teoría es en donde empezamos a generar el pensamiento. Al principio de nuestro desarrollo, nosotros solamente empezábamos a observar nuestro entorno, pero como tal no teníamos un juicio. A los 4 o 5 años aproximadamente ya empezamos a tener justamente el lenguaje, las primeras bases del lenguaje y todo lo demás que nos va generando toda esa nuestra estructura cognitiva. Y obviamente las neuronas espejo, que es fundamental. Les platico un poco. Por ejemplo, si está un niño en un cunero
junto con otros niños, uno de ellos empieza a llorar y entonces colectivamente todos los demás empiezan a llorar. Viceversa, cuando uno está contento, igual colectivamente pasa su alegría. Y estas neuronas espejo que todos tenemos, con esto quiero decir que tenemos toda la estructura genética y toda la estructura fisiológica para poder desarrollar la empatía. Pero no tan solo necesitamos eso, también necesitamos desarrollarla con un contexto, con un entorno, con una cultura y con una familia. Es decir, la empatía se desarrolla al conectar con el otro. De esa manera, cada vez, y podemos determinar que algunas personas son más empáticas que otras. Y se preguntarán, ¿por qué? Justamente por esto, porque la historia determina. Hay familias que incluso las emociones y la empatía no está tan desarrollada como en otras. Y, pues bueno, con esto alguna pregunta que tengan, porque sí quiero que quede claro que necesitamos de las otras personas para desarrollar esta habilidad. ¿Alguna pregunta? Pasamos a la siguiente. Los 3 niveles de la empatía. ¿Desde dónde empezamos a percibir la empatía? Hay la empatía emocional, la empatía cognitiva y la empatía compasiva. La empatía emocional es cuando yo percibo que la otra persona tiene una emoción, ¿verdad? Que puede ser tristeza, alegría, ira, enojo o miedo. Yo veo a la otra persona y me doy cuenta que si está llorando está triste, que si está sonriendo está feliz. Y por lo tanto, yo puedo reconocer a través de este bagaje que les acabo de contar en la diapositiva anterior, cómo es que esa empatía emocional yo la puedo observar en el otro. Y entonces está basada esta capacidad en contagiar las emociones de otra persona y siente o cree poder entenderlas. Pero pasamos a una siguiente fase de la empatía, la cognitiva. Es decir, yo no tan solo veo que está triste, sino entiendo por qué está triste. Entiendo por qué se podría sentir de esa manera. Y esa capacidad que simplemente es solamente humana y que algunos animales mamíferos también se ha demostrado que lo han logrado desarrollar, simplemente es una función cognitiva superior del ser humano. Y entonces yo no tan solo veo que está triste, y también comprendo, es decir, desde la lógica y desde la cognitiva, que él está triste por alguna razón específica, quizá porque su papá ya no se encuentra, porque se encuentra solo en esta ciudad, o por cualquier otra situación. Y entonces empieza la empatía compasiva. Yo tomo la acción y tomo la conducta de poder ayudar a esa persona que se encuentra en vulnerabilidad. ¿Se dan cuenta? Estas 3 fases complementan justamente la empatía. Y en resumen, observo que está sintiendo una emoción. Segunda fase, no tan solo la veo, sino puedo entender por qué la está sintiendo, qué le puede estar pasando a esa persona que está sintiendo la emoción que siente. Y por otro, yo empiezo a ver de qué manera lo puedo ayudar, de qué manera yo puedo entonces, y ahí entra la fase de conectar con el otro. Ahí es en donde yo puedo conectar con él y dar un siguiente paso a lo que es la transformación cuando nosotros hacemos cosas positivas por el otro. Se necesita de otra persona fundamentalmente para desarrollar la empatía, así como la frustración. No es una actividad aislada, no se da por sí sola, se da con una interconectividad y experiencia con el otro. Así que si tú crees y tú piensas que no necesariamente tienes una empatía con el otro, deberías de empezar a practicarla, porque justamente experimentándola puedes entonces comprender lo que le está pasando y acercarte y conectar con el otro a través de su vulnerabilidad o a través de su necesidad específica. Pero entonces vamos a una siguiente fase. Bien, ya puedo entender qué es la empatía. Pero ¿y ahora cómo voy a autorregular a otro si yo personalmente no soy capaz de autorregularme?
La base de la psicología y la base del comportamiento y la interrelación con los demás no tan solo está comprender la necesidad del otro, una necesidad emocional, sino que yo mismo sea capaz de autorregular mis propias emociones. Porque para que yo pueda tener empatía con el otro, lo primero o la primera parte importante es que yo sea capaz de autorregularme. Si yo no soy capaz de gestionar mis emociones, de comprenderlas, de entenderlas, de interpretarlas y canalizarlas adecuadamente con nosotros, difícilmente vamos a desarrollar una empatía asertiva. Yo puedo enseñarte a ti a autorregularte en este proceso, pero lo más importante es que primero me autorregule yo. Y cuando yo lo entiendo y yo lo puedo comprender, soy más consciente, por lo tanto yo puedo autorregularte a ti, que percibo que no estás conteniendo la emoción. Y pasamos a una fase más adulta y más mayor. Yo como adulto ya tengo la capacidad de autorregularme a mí, mis emociones y al del otro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Son dos cosas diferentes, el proceso de la empatía y cómo yo puedo tener la capacidad de autorregularme controlando mis emociones, mis impulsos y mis conductas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera participar? ¿O alguien que tenga una duda que en lo particular le haya pasado o le esté pasando y no sepa cómo conectar con el otro y desarrollar su empatía? Hola Miriam. Oye, son dos dudas. Una es, aquí en el chat, Miguel Vázquez nos dice hasta qué nivel de empatía debemos llegar. Y la otra duda es, ¿nos puedes compartir algunas recomendaciones para autorregular nuestras emociones? Así es. La primera pregunta me encantó porque va relacionada con lo que les voy a compartir. Que yo comprenda que el otro está triste o que está mal o que está pasando una situación de frustración que no puede resolver, no quiere decir yo lo entiendo, más debo comprender y separar que es la persona que tiene que pasar el proceso. Su proceso que tenga que pasar es de él, no es mío. Es decir, yo tengo la empatía de ponerme en tus zapatos, puedo entender que te está pasando muy mal o que no has sabido gestionar una frustración o una situación difícil. Más lo comprendo, más nunca será igual. Es decir, te comprendo, pero es tu proceso. Y es ahí en donde se separa. Cada quien va a vivir su proceso de manera independiente, desde los recursos internos y externos que haya desarrollado, como lo platiqué en diapositivas anteriores, sus propios recursos internos que desarrolló en su historia, con su familia, con su cultura, incluso desde su fase cognitiva, ¿no? Entonces, vamos más adelante a ver cómo podemos gestionarlo. Viene también aquí, no se preocupe. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la autorregulación? Agregando nada más a la pregunta de Miguel, yo creo que uno a veces se involucra de más y lo toma personal, la situación que está pasando el otro. Yo creo que hasta ahí es el momento de donde tenemos que separar la empatía, ¿no? O sea, porque ya luego empezamos a cargar personales problemas que no son nuestros. Claro, claro, entiendo tu proceso, más no lo cargo, porque cada quien tiene que vivir su propio proceso, cada quien tiene que armarse de todos esos recursos externos como internos para seguir en su propio crecimiento. Cuando tú invades el espacio del otro, queriendo empatizar demasiado, queriendo apoyar demasiado, no le permites ese crecimiento, no le permites que él genere sus propios recursos y se transforme como persona. Entonces la empatía termina en donde está el límite de que entiendo que te está pasando muy mal, pero finalmente es tu proceso y tú lo tendrías que resolver. Tienes toda la capacidad y todos los elementos para hacerlo. Confía en ti. Ahora, esa parte de la autorregulación, ¿qué implica? Implica sobre todo conocer mi cuerpo. Uno de los grandes dilemas también de la humanidad es el conocimiento del ser. Desde hace mucho tiempo, desde la Grecia antigua y desde los grandes filósofos, el ser ha sido uno de los grandes dilemas y de los puntos más importantes para investigar. Y la autorregulación implica conocer mi cuerpo, qué emociones siente y cómo lo estoy interpretando.
si estas emociones que me hacen sentir mal, ¿sí? Pero sentirme mal no me soluciona nada. No llego a ningún lado con saber que me estoy sintiendo mal. Tengo que hacer una pausa. Necesito hacer un trabajo de introspección, echarle córtex y saber que lo que yo estoy sintiendo también tiene que ver con un pensamiento que me está generando esa emoción. Tomarnos 10 minutos de autorreflexión, tomar conciencia y parar. Decir, ¿qué está pasando por mí? Hacerse cuestionamientos, preguntas. Ahora, ¿qué pasa por mi cuerpo cuando experimento miedo, alegría, tristeza? Esas emociones que estoy sintiendo me llevan a tomar también acciones, me lleva a tomar decisiones. Y muchas veces cuando no estamos empatizando con el otro, no necesariamente tiene que ver con ese momento, sino también tiene que ver con mi momento. Tiene que ver con que a lo mejor yo me encuentro frustrada en esta situación o en este justo presente continuo, y cuando yo debería de empatizar con el otro, no lo hago porque yo me encuentro desde un punto vulnerable, en donde yo no estoy controlando mi emoción y por lo tanto volvemos a la primicia. Si yo no puedo controlar mi emoción, no empatizo con el otro y no conecto con el otro. Bien. Oye, Miriam, aquí otro tema también interesante donde dice aquí Sofía de Mercadotecnia, si no me equivoco, dice es muy interesante porque muchas veces pensamos que con entender estamos siendo empáticos, pero saber cómo ayudar es una manera completamente distinta de vernos, somos parte de este proceso. Es bien interesante porque muchas veces igual, sí te entiendo, ya estoy siendo empático porque realmente te estoy entendiendo, pero ¿qué estoy haciendo con ese entendimiento hacia la otra persona? Creo que ahí es un tema importante también. No solo escuchar o entender, sino qué hago con esa situación que está pasando. Yo no sé si eso es lo que quiso decir Sofía aquí de Merkel. Seguramente sí, y seguro también se le va a aclarar en una diapositiva más adelante. Porque aquel que no se conoce a sí mismo, señores y señoritas, personal en general, aquel que no se conoce a sí mismo es como una ciudad sin murallas ni trincheras. Es aquel que no puede dominar su propio interior. Cualquier situación externa o cualquier situación que acontece en nuestro mundo exterior nos va a venir a invadir, nos va a venir a controlar, nos va a venir a conquistar. Y no hay cosa más poderosa que aquel que se conquista a sí mismo. Por eso dice, el que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Pasamos a la siguiente. Para que nosotros podamos tener un contexto en donde pueda brindar la empatía, es decir, que yo te proporciono los elementos externos, te genero un ambiente y te genero una autonomía. Yo confío en tus habilidades, te doy la capacitación, la información, facilito tu entorno psicosocial y económico, ¿verdad? Te genero un ambiente seguro, es decir, yo en donde tú estás trabajando o en donde tú estás en esta familia, yo te doy la seguridad y la estabilidad, te garantizo que estoy cubriendo tus necesidades básicas. No entro en chantaje. Cuando yo te genero un ambiente de seguridad, yo no te digo, ok, estoy siendo empático ahora, y después te digo, recuerda que yo te he apoyado siempre. Ajá. O te genero un ambiente de seguridad y estabilidad y te doy esa empatía y después yo la quiero cobrar o yo la quiero usar como chantaje para otro tipo de situación. Entonces, el generar un ambiente seguro y estable es cuando yo le garantizo al otro que esa seguridad que yo le estoy dando es confiable, es congruente y es en tiempo presente continuo. Por lo tanto, cuando yo te brindo entonces también la autonomía, yo confío que tú tienes las habilidades, los recursos y que estás aprendiendo para que tú también te sigas desarrollando. Y lo que estaba comentando en sus comentarios, aquí está, justamente, ¿cómo vas a conectar con el otro? ¿Cómo vas a conectar con estas características? Primeramente, hay que validar la emoción. Es fundamental, porque generalmente nosotros asumimos, está triste, sí, ya lo entendí, como bien lo decía Emma. Bien, ya lo entendí, valido tu emoción, porque muchas veces la intensidad o la no expresión de la emoción depende de cada quien. Es una expresión autónoma, por lo tanto yo valido cómo te estás sintiendo independientemente de cómo lo estés expresando. Yo acepto y entiendo y afirmo, valido tu emoción.
Segundo punto, soy franco. Muchas veces, como lo acabas de decir, Emma, sí, ya te entendí, pero si no soy franco, se va a notar, porque nuestras capacidades cognitivas, nuestro ser superior, distingue cuando el otro está siendo franco con nosotros o simplemente está cumpliendo con una actividad o con una conducta que es necesariamente importante. Se percibe, se siente. Y es cuando decimos, no estoy conectando con ella, aunque me esté diciendo que se está preocupando por mí. Por lo tanto, cuando yo soy franco con el otro y lo puedo percibir y el otro también lo puede sentir, estoy conectando con el otro. Segundo punto, estar en tiempo presente. ¿Cuántas veces algunos o muchos de nosotros estamos platicando 10 minutos de un punto importante y resulta Pablo Cáceres. Y resulta que esa persona no nos ha puesto nada de atención. Nos hemos dado cuenta que está volteando a otro lado, que está a lo mejor en un chat, o está muy distraído, está volteando a un lado a otro. Eso es muy importante para poder empatizar. Estar en tiempo presente. Yo conecto visualmente contigo. Yo conecto con cuerpo contigo. Cuarto punto. No hay una situación de superioridad en la empatía. Como habíamos hablado en las 3 fases de la empatía, una de las cosas o características, la que yo emitía una conducta para ayudarte. Pero el hecho de que yo te ayude no me pone a mí en una situación superior. No me pone en una situación en donde, sí, claro, ya lo ayudé. Claro, te hace sentir bien. Pero no hay una situación de superioridad en la empatía. Hay una situación de satisfacción personal. Quinto punto, la escucha activa. Cuando yo escucho, logro codificar la información que el otro me está diciendo, la estoy entendiendo, la interiorizo y puedo también manifestarla otra vez con el lenguaje. Tengo una escucha activa, brindo apoyo y después te doy seguimiento. Cuando te ha ido mal y yo sé que has pasado un accidente difícil o una situación complicada, después de que te apoyé, yo entonces logro empatizar contigo, conecto contigo con todas estas características y te doy seguimiento. Después de un rato yo te digo, hey, ¿cómo te ha ido? Hey, ¿cómo has estado? Hey, ¿cómo te has sentido? ¿Todo va bien? ¿Todo está en orden? Ahí entonces yo estoy dando seguimiento contigo. Y aquí está, la base de toda la conducta. Ante una situación difícil, ante una situación de frustración, vamos a tener un pensamiento, una emoción, una conducta y una respuesta fisiológica. Es decir, yo voy a tener ante una situación que sucede, vamos a poner un ejemplo. Una niña va caminando muy feliz por la calle y de repente va con su globo y con unos arbustos de arriba el globo se pincha. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Alguien me puede comentar qué fue lo que pudo haber pensado o sentido la niña? Va caminando muy feliz con el globo y con unos arbustos de arriba se pincha y se revienta. ¿Qué es lo que pudo haber pasado después? Pues la niña se va a frustrar, va a sentir tristeza, hasta cierto punto desconcierto, puesto que no va a entender de momento qué sucedió con su globo. ¿Ok? ¿Y tú qué crees que pudo haber hecho, Mario? Quizá, bueno, si no entiende el hecho de que su globo se pinchó con el árbol, no tenía conocimiento de que tenía que rodearlo o librarlo por alguna manera. Simplemente es algo que está fuera de su control. Uh-huh. ¿Y qué pudo haber hecho después de que se reventó el globo? ¿Tú qué crees que pudo haber hecho? ¿Se espantó? Tratar de razonar qué fue lo que pasó con su globo. Sin embargo, al tratarse de una niña, creo que puede ser más complicado el razonamiento inmediato, sino que de momento primero le va a ganar la frustración y tristeza antes de buscar un razonamiento a lo que le sucedió. Uh-huh. Y pudo haber tenido a lo mejor conductas como, te sugiero algunas, como por ejemplo a lo mejor se pudo haber espantado y brincado, o pudo haber llorado, o se pudo haber enojado y tener una actitud así un poco molesta. Son algunas emociones y conductas que pudo haber tenido. Incluso después del susto, le pudieron haber dado ganas de ir al baño. Uh-huh. Y entonces, bajo una situación tan sencilla
como una niña que está andando con un globo y es reventado o explotado, pasan 4 cosas importantes que todo el tiempo nos está pasando. 365 días, 24 horas, cada minuto y cada segundo. ¿Pasa algo? Nos surge un pensamiento, nos surge una emoción, una conducta y una respuesta fisiológica. Y ambas están interconectadas porque somos seres integrales, no somos seres aislados en donde una persona es o emoción o pensamiento o respuesta. No, somos seres integrales y que esto sucede en cuestión de segundos como una conectividad, esta conectividad simultánea, espontánea, que sucede en segundos. Ahora, ¿qué pasa con la frustración? Bueno, una frustración es la suma de tristeza más enojo. Y la frustración va a ser la distancia que existe entre lo que yo deseo con mi realidad. Lo que yo deseo con mi realidad. La distancia que existe entre mi realidad con mi deseo va a ser el tamaño de mi frustración. Es decir, si yo veo más inalcanzable lo que yo deseo, mi nivel de frustración va a ser mucho más grande. Por lo tanto, la frustración es una emoción, es un sentimiento que está combinado con tristeza y enojo. Y estas situaciones difíciles que nosotros estamos teniendo día a día, me van a decir, bueno, Miriam, pero ya están sucediendo y luego ¿qué pasa? Pues justamente a través de la interrelación de estas situaciones y que cada persona tiene su bagaje y su estructura cognitiva para poder solucionar esos problemas, es cuando conectamos con el otro. ¿Sí? Porque bien, un sentimiento es una emoción más un pensamiento, es decir, la forma o la idea que yo creo de esa situación que me está pasando. ¿Y cómo vamos a poder entonces a comprometer al equipo? ¿Cómo vamos a generar la empatía como una base fundamental para la interrelación con los demás? Recordemos que el compromiso del equipo se fortalece con la empatía. Cuando yo tengo una empatía franca con el otro, cuando verdaderamente he conectado con mi equipo de trabajo, mi equipo va a poder empatizar con el otro y tiene un gran nivel de influencia para que el compromiso se otorgue de una forma voluntaria. Es decir, cuando yo empaticé y conecté con mi equipo o la persona con la que yo estoy conectando va a ser capaz de entregarme su empatía y va a entregarme su compromiso de forma voluntaria, lo cual me va a aumentar mi rendimiento, me va a aumentar mi capacidad de interrelacionarme con el otro y me va a aumentar mi productividad. Esto al final lo dejé porque me encantó. Dice, el compromiso del equipo se fortalece con la empatía. El poder empatizar con el otro tiene un gran nivel de influencia para que el compromiso se otorgue de forma voluntaria. ¿Alguien que me quiera compartir alguna idea de esto? Imaginemos que alguien se siente verdaderamente escuchado, atendido con las necesidades que yo tengo. Definitivamente, cuando yo me siento así, me siento cobijado, me siento justamente con esas herramientas o con esos recursos, yo como persona voy a entregar mi compromiso con esa persona que me lo está otorgando o con ese líder que me lo está dando. Y yo de manera voluntaria voy a otorgar mi compromiso. Yo tengo un comentario aquí, creo que en el transcurso de que todo el mundo nos sintamos apoyados y acobijados, empatizados por los demás, nos dejamos de preocupar tanto por nosotros mismos y nos empezamos a preocupar por el otro, porque sabemos que el otro se está preocupando por nosotros. Entonces realmente bajamos esas defensas y nos sentimos muchísimo más acompañados y que todos somos parte de un grupo, ¿no? Fortaleciendo. Sí, claro, yo entrego el compromiso, pero como bien lo decías anteriormente, permitir que el otro crezca a través de la individualidad, también lo habíamos comentado. Cuando yo permito y suelto, es decir, yo te apapacho, ¿verdad? Yo te cobijo con mi empatía, pero a la vez permito tu individualidad, porque en la individualidad las personas
se pueden autodesarrollar, se pueden autogestionar, tienen que pasar su proceso, tienen que pasar su propia desarrollo de competencias y habilidades. Si no hay competitividad, si no los pongo en un grado de estrés, yo no voy a permitir que el otro desarrolle sus competencias ni sus habilidades, ni que saque lo mejor de esa persona, porque solo a través del estrés y a través del conflicto, a través de la cierto grado de fricción, es como seres humanos logramos justamente sacar esos mejores dones de nosotros, esas mejores competencias, esas mejores habilidades, y que no se verían desarrolladas si estamos en un ambiente demasiado empático, como para no desarrollar ese otro entorno que también favorece, ¿verdad? Pero no limita, es decir, están conectados, más no, están conectados, pero uno es muy diferente al otro. No, de acuerdo. O sea, hay que ser honestos y también estar ahí más no resolver el problema, estar para apoyar y también exigir a esa persona, decirle, a ver, estoy entendiendo lo que está pasando y decirle, entiendo que vienes de acá, acá y acá y ahorita la situación es complicada, pero ahí estoy para cualquier cosa, para apoyarte, pero se tiene que, o sea, la tienes que hacer de esta manera, la tienes que pasar de esta manera para tu propio crecimiento. Claro, definitivamente. Y pues bueno, pues justamente lo que están diciendo, les quiero dar las gracias y sobre todo que me hagan preguntas, porque el conectar con el otro no hay otro paso más que los que acabo de mencionar y que los hice aquí. Valido tu emoción, soy franco, estoy presente, no hay situación de superioridad. Mi escucha hacia ti es activa, yo conecto, visualizo, te observo a los ojos, conecto con visión, conecto con cuerpo, conecto con emoción. Tengo una escucha activa. No tan solo te escucho y te digo, ajá, sí, ajá, muy bien, sino yo estoy interpretando tu lingüística, estoy comprendiendo lo que estás diciendo y lo estoy haciendo consciente. Te brindo apoyo desde ese entendimiento y te doy seguimiento. Así conectamos con el otro. Yo tengo un comentario, Miriam, al respecto de lo que estaba comentando Isaac, y he estado viendo los comentarios de los compañeros. Podemos confundir hasta cierto momento la empatía comentaba alguien en el chat, con la justificación, pero yo creo también, o lo que yo pienso es de que no debe ser tan tolerante. Claro. ¿No? Porque el ser tolerante no justifica la empatía. Totalmente. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que ponernos en un contexto, si estamos apoyando, en el cual sea útil realmente la intervención de empatía que tengas con cualquier persona, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, etcétera, porque puedes caer en una situación de bronca personal. Entonces, básicamente, sí tenemos que estar bien capacitados, bien alertas con todo esto que nos estás comentando, para que el ser empático realmente justifique lo que estoy haciendo, ¿no? Y no exceda esto, no exceda la tolerancia. Claro, que tenga el objetivo que se busca con la empatía, conectar con el otro y generar compromiso, no solucionar los problemas del otro. Y con esto que me dices, Ignacio, te quiero compartir que una de las grandes del desarrollo del ser humano, te platico que hay muchas mamás o hay muchas personas que siempre están justamente con eso, queriendo apapachar al otro, queriendo darle todo al otro, resolverle todo, que tenga las condiciones, que tenga las herramientas, que tenga el dinero, que tenga todos los factores. Y quiero que sepas que en la psicología también esto se considera agresión. Cuando, por ejemplo, a un niño le estamos dando todo, ¿no? Lo estamos sobresaturando, sobreestimulando, también se considera agresión, porque no estoy permitiéndole que el otro desarrolle su individualidad y sus competencias. Entonces, volvemos que el único fin de la empatía es conectar con el otro para generar compromiso.
no para Oye, Miriam, sí, porque aquí me están diciendo también en el chat que hay un poco de confusión, de repente la línea está muy delgada entre ser empático a ser condescendiente, o sea, está delgadita, pues es lo que decía Ignacio, o es lo que me están comentando por acá por fuera en el chat. Entonces, ¿ayudo o no ayudo o hasta qué punto? Hay algo muy importante que se llama criterio. Yo creo que el criterio es una clave para tomar decisión, pero yo creo que esa es la parte, no ser condescendiente, pero sí ser empático. Ahí está la diferencia. No sé, ese es mi punto de vista. Sí, me encanta, Emma, lo que comentas y espero que esta duda se les haya aclarado cuando les comento que la empatía está y se realiza y se desarrolla con el único fin de conectar con el otro y generar compromiso, más no de resolverle el problema o no de como dices tú, Emma, que bien lo dices. Muy bien, pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. La verdad que me ha encantado compartir esta información. Me da mucha pena que no se haya podido ver el video, pero la verdad estaba súper lindo. No pude que pudiera escucharse. La verdad que estaba muy ilustrativo. Me hubiera gustado que lo hubieran visto, pero ojalá y haya otras opciones y otros días para que podamos compartir y podamos tener ya como esta aplicación más dominada. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Miriam. Pues ahora damos por terminada la sesión. La verdad que creo que es un tema que da para mucho más. Nos quedamos ahí con la sensación de debatir al respecto. Y bueno, esperamos verte en un futuro también en siguientes sesiones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a compartir el video por medio de los grupos de WhatsApp para que tengan oportunidad de verlo con calma. ¿De acuerdo? Que tengan excelente inicio de semana. Igualmente, muchas gracias. Buena semana, gracias. Gracias. Gracias, buen día para todos. Buen día.